pero nadie pudo contar la totalidad de los pases que hizo el equipo blanco. ¿Por qué? ¿Cuándo ocurre el fenómeno de ceguera atencional? Cuando fijamos nuestra atención, cuando nos enfocamos en algo en particular, el resto del mundo desaparece. Acá estamos haciendo un extremo del experimento de ceguera atencional. Estamos centrados en la consigna que nos dieron, la orden de contar los pases de un equipo de básquet. Nos lo tienen que demostrar pasando la película en cámara lenta o de alguna manera para que realmente nos convenzamos de que eso ocurrió. En la vida real, en la vida cotidiana, pasa en forma permanente. Cuando uno se enfoca en algo, el resto del mundo pierde atención, desaparece. Bien, antes de continuar, el ejercicio anterior básicamente lo que buscaba era precisamente demostrar esa ceguera atencional, ¿verdad? Que es básicamente cuando nosotros nos enfocamos mucho en algo, perdemos esa perspectiva, ¿verdad? Básicamente entonces, eso pasa con las ideaciones, ¿verdad? Que nosotros por lo general nos centramos en que nuestra solución es esta y prácticamente no vemos otras soluciones que hay alrededor o otras cosas que pasan alrededor que son muy importantes y que las dejamos de lado porque estamos muy enfocados hacia lo que queremos. Por eso estos ejercicios de pensamiento lateral lo que buscan es precisamente ayudarnos a abrir esa perspectiva y a no centrarnos siempre en un enfoque tan específico, ¿verdad? Entonces básicamente eso es como lo que pretende hacer este ejercicio como tal, que es un experimento que en clase se haría obviamente, pero tendría que ser presencial y hacer toda la dinámica, ¿verdad? Sin embargo, ahorita se los traigo como ejemplo, porque obviamente no podemos hacer este ejercicio meramente aquí en la forma de virtualidad, sino que prácticamente quiero que vean ese resultado como tal. Volviendo al tema ya de los tipos de pensamiento lateral, entonces el pensamiento lateral puede manifestarse de diferentes maneras, ¿verdad? Dependiendo de cómo se aborda el problema y la generación de esa solución. Entonces, hay muchos tipos de pensamiento lateral. Uno de ellos es el pensamiento analógico. En este caso, este pensamiento analógico se basa en encontrar similitudes entre situaciones diferentes y utiliza muchas veces las analogías y metáforas para conectar conceptos que a primera vista pueden no tener relación alguna, ¿verdad? En este caso se da mucho, por ejemplo, en cuando se utilizan analogías con la parte deportiva, con mecánicas administrativas, por ejemplo. En este caso, podemos hablar acá del Scrum, ¿verdad? Que es básicamente el concepto de Scrum, que es una metodología para resolución de problemas, por ejemplo, de problemas ágiles o gestión de proyectos ágiles, sale o parte su nombre incluso del Scrum, que es lo que vemos ahí, que es el molote que se hace cuando inicia un juego de rugby, por ejemplo, que todos los equipos se hacen una piña, un molote, ¿verdad? Y eso se le conoce en inglés como un Scrum, que es esa piña que se hace ahí prácticamente de jugadores. A eso se le conoce como Scrum. Y ese concepto es el que se lleva, por ejemplo, a la metodología, porque el Scrum lo que busca ya como metodología es que todos busquen agruparse para llegar a un mismo objetivo, que en este caso es conseguir el balón y el que lo consigue prácticamente es el equipo que inicia el juego. Ese es como el concepto general de las analogías en este tiempo. Entonces hay pensamientos que son del tipo analógico, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Otro pensamiento es el pensamiento inverso. En este caso, el pensamiento inverso implica invertir el problema para encontrar una solución. En lugar de preguntarse cómo resolver un problema, se considera cómo causarlo. Este enfoque puede revelar soluciones ocultas y nuevos enfoques, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos sentamos en buscar la solución y no más bien en cómo se genera el problema. Entonces, en lugar a veces de pensar en cómo aumentar las ventas, por ejemplo, podemos pensar en cómo reducir las ventas, lo que puede destacar áreas de mejora, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos encontramos en ese tipo de situación y nos puede generar soluciones muy importantes, ¿verdad? Si a veces yo llego a un punto que es una restricción en que yo digo, pucha, ¿cómo soluciono esto de las ventas? Porque llega muchas veces al punto en que mi idea llega al punto en que dice, ok, este, ¿cómo ven ustedes esta expansión a nivel comercial? O sea, ¿cómo piensan ustedes vender esto? Y entonces empiezan a buscar soluciones de cómo aumentar esas ventas, pero en sí más bien podemos hacer el ejercicio contrario. Digamos, ok, y esto se vende de esta forma, ¿cómo se reducen las ventas más bien? Entonces eso nos puede dar una idea, una luz de cómo podemos solventar ese problema. Entonces un pensamiento invertido o inverso y es bastante interesante, que nos puede llegar a dar soluciones también muy revolucionarias en ese sentido. Otro es el pensamiento de integración. En este caso, este tipo de pensamiento combina elementos de diferentes ideas para crear una solución nueva y única, ¿verdad? La integración de conceptos dispares puede llevar a innovaciones muy significativas, ¿verdad?
Un ejemplo de esto sería fusionar tecnología y arte para desarrollar experiencias interactivas, por ejemplo, en los museos, ¿verdad? Entonces, muchas veces la combinación de diferentes tecnologías nos permite llegar a ciertas soluciones que son innovadoras. Entonces, muchas veces es que nos centramos en una idea, un camino particular y dejamos de lado otras integraciones que podemos hacer, ¿verdad? Esas integraciones pueden ser a través de tecnología, puede ser a través de nuevos procesos, puede ser a través de nuevos modelos organizativos o de mercadeo y entonces a veces dejamos de lado la única parte y nos centramos en proceso y en producto y dejamos de lado las otras integraciones y puede ser que eso nos puede llevar a otra mejora en el producto que sea significativa máximo pensando en ventas o en otro tipo de aspectos. Otro pensamiento es el disruptivo. El pensamiento disruptivo es el que desafía las normas establecidas y busca cambiar la manera en que se hacen las cosas de manera fundamental. Entonces, este enfoque es común en las startups que buscan revolucionar la industria, ¿verdad? En eso sabemos que el concepto es prácticamente mucho de las nuevas tecnologías y los modelos de negocio prácticamente hoy en día hacen que revolucione todo. Inclusive lo que está muy de moda trending ahorita, ¿verdad? Que es la inteligencia artificial, genera, por ejemplo, mucho de esa disrupción, ¿verdad? Como ahorita entonces todas estas nuevos productos o procesos que nosotros, o servicios más bien que nosotros adquirimos, vienen con inteligencia artificial que viene a disrumpir precisamente en todo el modelo y el concepto. Inclusive la misma educación actual tiene que irse adecuando a todo esto, ¿verdad? Y entonces, dentro de todos estos campos y caminos nuevos que se vienen abriendo, prácticamente estos nuevos pensamientos disruptivos vienen a revolucionar la forma en que se educa. Prácticamente les comento, por ejemplo, que hace unos meses estuvimos en una charla con un conferencista a nivel de investigación, que él prácticamente viene de la Universidad de Purdue, que tiene este convenio con la escuela nuestra prácticamente. Y entonces, él venía a darnos una charla sobre cómo conseguir fondos para investigación que no sean directamente de la VIE, ¿verdad? Que es la Vicerrectoría de Investigación y Extensión del Tecnológico, sino que, por ejemplo, hoy en día sabemos que los presupuestos están muy limitados y que, por ejemplo, para lo que es investigación, muchas veces no se requiere que siempre todo lo financie el TEC o el gobierno, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Sino que nos vienen a alentar a que hagamos investigación a través de fondos no reembolsables o reembolsables inclusive, de entidades que son externas. De igual forma, como ustedes, por ejemplo, pueden usar un crowdfunding el día de mañana, hay empresas similares a nivel mundial que se encargan de patrocinar esas investigaciones a nivel de universidades o de investigadores independientes y que no están precisamente ligados con una universidad. Entonces, él nos traía, por ejemplo, este tipo de financiamiento que se puede hacer a través de todo eso. Y uno de los ejercicios que se hacía ahí era proponer los proyectos que nosotros hemos lanzado a la vía y que han sido rechazados, por ejemplo. Y entonces, muchos venían con unas ideas nuevas y una de las que me llamó la atención es una del profesor, de hecho, Diógenes, no sé si ustedes lo conocen o lo han escuchado por ahí. Él quería hacer un proyecto para utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para que la inteligencia artificial le pudiera generar a un estudiante su forma de aprendizaje óptima. ¿A qué se refiere esto? Sabemos que hay inteligencias múltiples y que hay un montón de situaciones en las cuales, por ejemplo, nosotros como la forma clásica de estudiar no cumplimos todas las necesidades que puede necesitar una persona en particular. ¿A qué se refiere esto, verdad? A que, por ejemplo, esta presentación yo trato de hacerla de forma dinámica y de que sea visual, de que sea atractiva a nivel textual, que tenga elementos de auditivos, que tenga todo un montón de situaciones para poder abarcar la mayoría de cantidad de inteligencias que haya, también la parte práctica para que la gente que es lúdica y aprende a través del aprendizaje y haciendo, también trate de aprender algo. Y entonces cuesta dar toda esa amalgama siempre en una sola clase, aunque ustedes vean que esto es una simple presentación, igual que todas, pero tiene ciertos elementos textuales, tiene ciertos elementos gráficos, de video, de audio, de práctica. Entonces, uno trata es de fomentar todo eso. Entonces, sin embargo, siempre va a quedar mal, porque hay aprendizajes que son distintos a otros. Hay gente que le gusta más la presencialidad, hay gente que le gusta más la práctica, hay gente que le gusta más la
el autoaprendizaje y cosas por el estilo. Y entonces eso es complicado, hacerlo siempre a nivel práctico. Entonces lo que se buscaba con ese proyecto, o lo que se busca en esa propuesta, es que la misma inteligencia artificial, basándose en muchas características que usted tiene, por ejemplo, y de la forma de aprendizaje en la que usted es más óptima, le pueda diseñar su propio plan de estudios y le pueda definir cuál es su forma o la forma en la que usted debería de estudiar para que usted obtenga el mejor rendimiento a la hora de estudiar cualquier tema. Entonces, la premisa surge muy interesante, ¿verdad? A partir de eso, digamos, entonces, utilizar una nueva tecnología para hacer una disrupción en los modelos de aprendizaje que tienen los estudiantes actualmente, llámese universitario, preuniversitario, de colegio, lo que sea. Obviamente ya esto para un proyecto cuesta un poco porque tenés que agarrar prácticamente y hacer un experimento y tenés que empezar con un grupo focal, ¿verdad? Y empezar a monitorear ese grupo focal y poder determinar los resultados de ese grupo focal para saber si efectivamente tiene un impacto en el aprendizaje de este grupo con un grupo de muestra, ¿verdad? O el bendito grupo de prueba, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Alguien que se le aplique el tratamiento y alguien que no, ¿verdad? Prácticamente. Entonces tienes que llevar los dos grupos paralelamente para poder hacer las mediciones correspondientes. Y después aquí entran otro tipo de aspectos que tienen que ver con la parte de la eh, ética profesional y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Incluso muchas de las discusiones que se dan en este tipo de foros también era, por ejemplo, la parte de, ¿qué tan dispuesto está usted, por ejemplo, a que una inteligencia artificial le diga de qué forma debe usted de pensar prácticamente? Y entonces prácticamente te encasilla y te encajona y te va a dar los insumos que ella considere necesarios. ¿Qué está detrás de la inteligencia artificial? Es lo que no sabemos. Entonces, si alguien es capaz de manipular desde atrás la inteligencia artificial, va a poder educarlo a usted de la forma que ella quiera, que es lo mismo que se criticaba muchas veces con las universidades, ¿verdad? Que prácticamente la universidad se vuelve un ente aparte del Estado, por eso somos semipúblicos, porque no queremos que la intervención del Estado, que estamos hablando que es la parte política, llegue a las universidades y le enseñe a las universidades o le diga a las universidades qué es lo que deben enseñar. Esa libertad de cátedra que nosotros tenemos es porque es natural y es científica. Pero si, por ejemplo, dejamos que intervengan otros entes a través de la educación para decirle a usted cómo pensar y cómo ser y cómo decir y todo eso, pues prácticamente nos adiestran. Y ese adiestramiento es el que no se quiere, ¿verdad? Que es lo que pasa, por ejemplo, en Corea del Norte, en el cual te ponen al presidente como un dios y te dicen que no existe más allá de todo esto, esto y lo otro. Y entonces te van generando. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Muchas veces la educación es muy, muy crítica. Crítica en el sentido de que no se puede dejar manipular por entes políticos que lleguen a tratar de influenciar las maneras de pensamiento dentro de las personas. Por eso es que se genera eso que se conoce como que la educación es completamente abierta y que la educación no es influenciada desde una perspectiva política para determinar de qué forma la gente quiere que usted piense, sino que más bien el pensamiento sea libre en ese sentido, ¿verdad? Ya obviamente hay necesidades país en las cuales, por ejemplo, van a venir a decir, ok, ahorita viene, por ejemplo, la etapa de semiconductores, que es una etapa nueva que se quiere abrir en Costa Rica, por ejemplo, para hacer un clúster acá, y entonces necesitamos gente especializada en estas áreas. Pero ya esas son necesidades propias que se quieren. No es que nosotros queramos hacer gente especialista en semiconductores porque es una cuestión meramente política que yo quiero que piensen de esa forma, ¿verdad? Sin embargo, por ahí se van dirigiendo todo este tipo de cosas. Entonces, eran como aspectos que se cuestionaban en esa perspectiva, ¿verdad? Entonces se vuelven cosas muy interesantes, desde esos pensamientos disruptivos, pero hasta qué punto, digamos, una cosa es aplicable, ¿no? También otro tipo de pensamiento que es el abductivo. En este caso, este pensamiento abductivo se centra en la generación de hipótesis y la creación de nuevas teorías para explicar fenómenos observados. Entonces, es una forma de razonamiento que se utiliza para encontrar la explicación más probable a partir de datos incompletos. Y es común en la investigación científica y en la solución de problemas complejos, ¿verdad? Entonces ahí, no sé si vieron o han tenido oportunidad de leer el libro de Los Tres Cuerpos. El problema de los tres cuerpos se llama, es un libro. Y también hay una serie en Netflix que ahorita va como por la mitad, creo, o menos. Creo que es el primer libro apenas el que están haciendo. Creo que son tres libros. Muy buena, muy compleja.
Véanla si pueden, está ahí en Netflix. Muy interesante la premisa del concepto como tal. Entonces, genera ese tipo de hipótesis, ¿verdad? De esas teorías de explicar ciertos fenómenos y entonces te vuela la mente. Entonces, tienen que verla prácticamente. Obviamente nosotros en este campo de la ingeniería estamos muy familiarizados con este pensamiento inductivo, que es básicamente tratar de explicar ciertas hipótesis o generar hipótesis para poder explicar ciertos fenómenos, ¿verdad? Y luego tratar de, mediante información que por lo general siempre es incompleta, tratar de validar si esa hipótesis es verdadera, se cumple o no se cumple. Que eso es básicamente lo que nosotros hacemos en el día a día. Y entonces prácticamente creo que ustedes no hay que ahondarles mucho en este aspecto porque ya ustedes conocen mucho de este tipo de pensamiento, que creo que es como el que clásicamente nos tienen prácticamente educados para hacer. Otro tipo de pensamiento es el descontextualizado, que en este caso, este tipo de pensamiento implica sacar un problema o concepto de su contexto habitual para verlo desde una nueva perspectiva, ¿verdad? Eso de descontextualizar puede ayudar a encontrar soluciones a los problemas sin las restricciones y limitaciones habituales, ¿verdad? Puede ser que en un contexto nosotros tengamos ciertas limitaciones y en otro no. O puede ser que en un contexto no tengamos esas limitaciones, pero en otro sí. Y resulta que si, por ejemplo, esta idea yo la quiero escalar, esa escalabilidad, si abarca otro tipo de contexto, pues prácticamente va a llegar con otras restricciones. Y era algo muy particular, por ejemplo. No sé, le traigo, por ejemplo, que una idea que salió por ahí alguna vez fue que querían hacer una app para poder determinar el punto exacto en el que se encontraba, por ejemplo, un autobús de un servicio público en el tiempo real, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Entonces, muchas veces alguien está esperando el bus y tiene hambre y quiere comprarse algo, pero no puede ir porque ya viene el bus y no sabe si ya viene o no. Se está orinando y quiere ir a orinar ahí al McDonald's y después agarrar el bus y no puede hacerlo y tiene que aguantarse porque no sabe si lo deja el bus o no. Y entonces está en todo eso, ¿verdad? Entonces, muchos de esos factores hacen que la gente diga, se necesita algo que me ayude a mí para decirme en qué momento está el bus y me da chance, bueno, viene allá por Plaza del Sol y yo estoy aquí, y entonces ya no me da tiempo, o esto sí o esto no, ¿verdad? Y entonces muchas veces eso genera esa incertidumbre a través del cliente. Ok, si sacamos eso de contexto, y en parte era de lo que yo les decía, ok, le digo, bueno, eso es muy práctico acá en el servicio público, en ciertos servicios públicos, pero si ustedes llevan esto, por ejemplo, esto no se les va a vender en Japón. Porque en Japón son súper exactos. En Japón, por ejemplo, si el bus dice que aquí está a las 11:25, a las 11:25 está en esta parada. Entonces, esto es funcional acá en América Latina quizás, pero allá esto no va a ser funcional. Entonces, esa descontextualización de que aquí es una necesidad, pero afuera no, va a impactar, obviamente va a impactar la idea, porque si yo esto lo quiero escalar a nivel mundial, esa escalación no la van a ver sentido quizás en otras regiones del mundo, porque ellos no tienen ese tipo de problema. Entonces, ahí es donde tenemos que aclarar un poco todo lo que es esa conceptualización del contexto para poder llevar nuestra idea. Y a veces no perdemos ese concepto, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno tratar de descontextualizar. Son maneras de pensamiento, no es que todo el mundo piensa de una forma en particular, sino que podemos utilizar estas formas de pensamiento también y tratar de entrenarnos y someter nuestra idea a este tipo de pensamientos para poder ver otras perspectivas, ¿verdad? Que no nos pase lo de el ejercicio que vimos, que nos enfocamos nada más en nuestra solución y contamos los pases y no vemos al pingüino pasando al frente de nuestras narices, que puede ser algo vital en la definición de la idea o en la extrapolación de la idea a un marco más abierto o a un escalamiento a nivel global, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces la idea es poder utilizar estos tipos, diferencias de pensamiento para tener esos otros conceptos. Bien, este psicólogo Jean-Paul Guilford define 4 parámetros para evaluar el pensamiento lateral, al menos en la parte de psicología. Entonces él dice que todo pensamiento lateral tiene que tener fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Entonces, elementos como la fluidez, o sea, la cantidad, ¿a qué se refiere el número de ideas? La cantidad y la dinámica que se tenga en todo eso es importante.
también la flexibilidad, o sea, cuál es la aptitud de adaptar distintos enfoques de pensamiento ante un problema que hay que abordar, ¿verdad? Entonces, esa creatividad que hay en la parte flexible de esa generación de ideas. Después, ¿qué tan original es? O sea, esa capacidad de formular pensamientos únicos que no siguen necesariamente los de la mayoría. Y la elaboración, ¿verdad? Que es la forma en la que se ponen en práctica estas ideas y pensamientos. Entonces, a todo esto se le puede llamar el acto creativo. Y el acto creativo, al ser original, entonces el pensamiento lateral puede desviarse y superar los obstáculos posibles y posibles sesgos cognitivos, ¿verdad? Que no permiten que el pensamiento fluya de forma diferente. Entonces, a continuación, yo les voy a presentar un pequeño video también sobre un espectáculo que hace un agente de teatro que se llama Three Circle. No sé si ya lo han visto por ahí, pero tiene estas 4 características, ¿verdad? A fin de cuentas, ellos lo que venden es un producto que es obviamente un show de entretenimiento, pero tiene eso, tiene fluidez, tiene flexibilidad, tiene originalidad y tiene elaboración. Entonces quiero que le presten atención, más allá del chiste, porque son muy cómicos, pero que lo asocien con estas 4 características que ustedes ven acá y que los productos que ustedes tengan que sacar